Hola chicos, bienvenidos a su videoclase del día de hoy. Recuerden que estas 3 semanas vamos a estar trabajando una actividad de español, una de matemáticas y una de ciencias naturales. Vamos a comenzar con la actividad de español. El día de ayer estuvimos viendo lo que era un texto narrativo. Esto ya lo habíamos visto en segundo grado, pero es un repaso. Entonces, recuerda que un texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en determinado lugar, en determinado tiempo. ¿Y por qué se llama texto narrativo? Bueno, porque lleva una narración. Y la narración es contar una historia en forma de secuencia. ¿Qué significa esto? Que para que sea una narración tiene que estar en secuencia: el inicio, el desarrollo y el desenlace. ¿Habías escuchado antes estos 3 términos? Inicio, desarrollo y desenlace. Esos términos son algunos componentes del texto narrativo. Ese es el tema que vamos a estar repasando el día de hoy. Los componentes del texto narrativo. Yo te voy a escribir ahorita en una presentación pequeñita los componentes del texto narrativo. Y la única actividad que vas a hacer el día de hoy en español es copiarlos en tu libreta. Bien, para tu actividad de hoy vas a escribir en tu libreta los componentes del texto narrativo. Para yo explicarte los componentes del texto narrativo, primero te tengo que explicar la estructura del texto narrativo. El texto narrativo se divide en 3 partes: el inicio, el desarrollo y el desenlace. Vamos a explicar un poquito cada parte del texto narrativo. Vamos primero con el inicio. Se le llama también planteamiento porque explica un poco el contexto del personaje o de los personajes, el lugar y el tiempo donde se desarrolla. Vamos a tomar como ejemplo el cuento de Caperucita Roja. ¿Qué es lo que pasa al inicio del cuento? Bueno, pues se explica quién es Caperucita Roja, se explica que su mamá le está mandando algunos panes y fruta para que se los lleve ¿a quién? A su abuelita. El cuento te está explicando qué es lo que va a hacer el personaje principal, que es Caperucita. Después viene el desarrollo del cuento. A esta parte del cuento se le puede llamar también nudo o clímax, porque en esta parte se presenta el problema o el conflicto que va a afectar al personaje. En este caso, ¿recuerdas que Caperucita en su camino a la casa de la abuela se encuentra con el lobo feroz? Y el lobo le dice que se vaya por un camino más largo, diferente al que ella siempre toma. Y ella le hace caso. En lo que Caperucita se está tardando por haberse ido en el camino más largo, el lobo va a la casa de la abuela, la devora y se pone su ropa para esperar a Caperucita. Ese es el conflicto o el problema que va a enfrentar el personaje, en este caso Caperucita. Y después viene el desenlace. A esta parte de la historia también se le puede llamar cierre y sucede cuando el personaje o personajes resuelven o aprenden del problema o conflicto que enfrentaron. Por ejemplo, en este caso, en el cuento de Caperucita, llegó un leñador a salvar a la abuela y a Caperucita. Pero ¿qué fue lo que aprendió Caperucita de esta historia? A no hacerle caso al lobo feroz y siempre hacerle caso a las indicaciones que le dé su mamá. Y se resuelve el problema y todos viven felices por siempre. Ahora ya sabes cuáles son las partes que estructuran un texto narrativo. La actividad que vas a realizar es copiar estas 3 partes en tu libreta. Si gustas, puedes acompañar cada una con un dibujo. Por ejemplo, los de Caperucita. Y esa sería toda la actividad de la asignatura de español. Ahora vamos con la de la asignatura de matemáticas. En la asignatura de matemáticas, el día de ayer estuvimos repasando las unidades, las decenas y las centenas. Entonces, para el trabajo del día de hoy de la asignatura de matemáticas, vas a llenar la tabla de la segunda ficha de la semana, que está en tu cuadernillo, utilizando los 3 colores que nos ayudan a representar las unidades, las decenas y las centenas. Ok, esta es la ficha de matemáticas que vamos a contestar el día de hoy. ¿Recuerdas que te dije que vamos a estar utilizando los colores de las fichas que usábamos antes? Por ejemplo, las unidades irían de color azul, las decenas de color rojo y las centenas de color amarillo. Ahora, vamos a trabajar en esta pequeña actividad de aquí. Dice, escribe y contesta en tu cuaderno la siguiente pregunta. ¿Cómo podrías representar las siguientes cantidades? Escríbelas en tu cuaderno. La primera es 68, 321, 435, 89 y 879. Después te presenta una tabla. Dice, quizás sea más sencillo utilizando el siguiente esquema.
y viene una tabla donde menciona centenas, decenas y unidades. Nosotros ya habíamos trabajado este tipo de actividad. Recuerda que hay que poner en cada columna de la tabla el número que corresponde de acuerdo a su posición. Por ejemplo, yo te voy a ayudar con el número 68. Este número solo tiene 2 cifras y si te acuerdas, la última cifra corresponde a las unidades. La segunda cifra corresponde a las decenas. Por lo tanto, vamos a escribir el número 8 en las unidades y el número 6 en las decenas. Voy a hacer esto un poquito más grande para que puedas observar mejor mis números. Te voy a pedir por favor que lo hagas con colores. Y entonces, el número que vamos a poner es 68. Las decenas es el 6 y las unidades es el 8. Para trabajar esta ficha y tener tu evidencia en tu libreta, puedes trabajar de 2 formas diferentes. Opción número 1. Puedes contestar la tabla aquí en la ficha y después recortar todo el cuadrito y pegarlo en tu libreta. Recortas esta parte y lo pegas en tu libreta y le pones los datos que siempre te pido. La opción número 2 es copiar la tabla en tu libreta sin tener que recortar y pegar. Solamente copiarla, utilizando una regla o algo así para que te quede derechita y muy bonita. Y entonces contestarla ya directamente en tu libreta. Cualquiera de las dos que escojas estará bien. Y esa es la actividad de matemáticas. Ahora vamos a trabajar la actividad de ciencias naturales. ¿Recuerdas que el día de ayer retomamos el tema de los estados físicos de la materia? Que existen 3 estados físicos principales: el sólido, el líquido y el gaseoso. El día de hoy vamos a hacer algunas reflexiones de lo que hemos estado hablando de esos 3 estados de la materia. Para esto vamos a trabajar directamente en tu cuadernillo. Para la actividad de hoy de ciencias naturales, simplemente vamos a seguir las instrucciones de esta ficha del cuadernillo. Dice aquí, cambiemos el estado de la materia. Actividad 2. Escribe 2 ejemplos de cada estado de la materia que encuentres en tu casa y explica cómo se utilizan. Anota y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué sucedería si no existiera uno de los estados de la materia? Explícalo con palabras y dibujos. ¿Cuál es el elemento que podemos encontrar en la naturaleza en los 3 estados? Si la segunda pregunta no tienes idea de cómo contestarla, aquí te están dejando una pequeña pista del elemento de la naturaleza que se puede encontrar en los 3 estados. ¿Cuál crees que sea? Para terminar la actividad vamos a leer. Algunos objetos pueden cambiar su estado de acuerdo con los cambios de temperatura. Por ejemplo, cuando la temperatura aumenta, o sea que hace más calor, si las cosas son sólidas, algunas se convertirán en líquidas. Y si son líquidas, pueden cambiar a gaseosas. Esto puede aplicar a las paletas de hielo. Ahora, cuando disminuye la temperatura, es decir, que si está haciendo calor empieza a hacer más frío, si los materiales son gaseosos, se convierten en líquidos, y si son líquidos, cambian a sólidos. Esta información de aquí, de los cambios de la temperatura, los vas a copiar abajo de las respuestas de tus preguntas en tu cuaderno. Te repito por si te quedó alguna duda. Esta actividad tiene 3 partes. La primera, vas a anotar 2 ejemplos de cada estado de la materia, o sea, 2 sólidos, 2 líquidos y 2 gaseosos, que tú puedas encontrar en tu casa. La segunda parte es anotar estas preguntas en tu libreta y contestarlas. Y la tercera parte es, abajo de donde contestaste las preguntas, vas a copiar esta información. Y listo, chicos, esa es la actividad de ciencias naturales y esas serían todas las actividades del día de hoy. Los espero mañana en el siguiente video. Bye, chicos.